Gracias, Señor, por esta tarde-noche. Gracias porque estamos reunidos en tu nombre y siempre donde están dos o tres o más, ahí estás tú, y es nuestra nueva realidad saber que siempre estás presente y que estás justamente con tu corazón para revelarnos la vida que nos has dado, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tratar hoy un asunto muy interesante, que es importante la doctrina, es muy importante porque es la palabra de Dios, pero también tenemos que pensar que aunque tenemos doctrina y que cada vez se hace más espiritual, en el sentido obviamente siempre ha sido espiritual porque no hay doctrina que no sea espiritual, hay doctrina que sí no es espiritual porque está mal enfocada o torcida, y entonces ya no podemos decir que es doctrina de Dios. ¿Por qué? Pues porque es una doctrina que está equivocada y entonces es un faul del ser humano, o muchas cosas que son una alucinación, si quieren decirlo así, o una equivocación, o podemos ponerle varios nombres, pero lo importante es que podamos ir discerniendo qué es lo que la Escritura realmente maneja y qué es lo que el hombre ha malinterpretado. ¿Ok? Pues simple y sencillamente el ejemplo que me viene más claro ahorita a la mente ahorita es que lo que mencionábamos el domingo, porque hay un versículo que nos dice, nuestro Señor Jesucristo hace una expresión donde menciona: Señor, no me dejarás tú en la muerte, ¿verdad? O en el Hades, dice inclusive. Las Biblias dicen el Hades, obviamente. Entonces, ¿qué pensar de ese versículo, no? Es una cosa completamente característica de equivocaciones que se han hecho los hombres. El infierno, el Hades, es lo mismo, ¿ok? Y entonces decir que la gente se va al infierno es un error, ¿ok? Esto es muy importante, fíjense. ¿Por qué puedo decir yo que decir que los hombres se van al infierno y que eso es un error? Porque la Escritura nos dice que los que participamos de muerte es el infierno. Fíjense, qué enorme diferencia, pero enorme, ¿ok? Si nosotros participamos de muerte, es el infierno, es el Hades. Entonces, ¿a dónde vino Jesús cuando vino a la tierra? Al reino de la muerte. El reino de la muerte es el Hades, ¿ok? Y entonces Jesús dice: no dejarás que tu siervo permanezca en el Hades o en la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque estaba viviendo con los hombres, o en la realidad humana, o en la realidad de este mundo. Entonces, vemos qué diferencia tan enorme hay. ¿Qué es cuando le dicen a uno: si te portas mal, te vas a ir al infierno? No tiene ya lógica, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el hombre se porta mal desde que llegó a la tierra y no hizo o no hace caso de Dios. Y entonces vivimos la muerte. Y eso lo teníamos ya muy visto desde hace 5 años, a lo mejor 10, ¿verdad? Pero ahora que lo dice Jesús, pues te das más cuenta de que eso es una equivocación. Entonces, ¿en dónde estás? Estamos en la muerte. Kimosabi, dicen por ahí, ¿verdad?
estamos en la muerte, Kimos Avi, no. Nosotros estamos declarando que estamos en la vida. Porque si Jesucristo, fíjense, la expresión inclusive pone en tela de duda un poquito, ¿verdad? No dejarás que tu siervo permanezca en el Hades, ¿verdad? O sea, pero eso es el no dejarás, no el no dejarás, o sea, no es como pregunta, no dejarás que el hombre permanezca en la muerte, ¿ok? Que tu siervo permanezca en la muerte. ¿En dónde entró Jesús cuando vino a la tierra? En la realidad de la muerte. Por eso Él dice, no me dejarás a mí en este lugar, y entonces voy al Padre y entonces resucito. Y entonces, si Él resucita, ¿quiénes más están resucitados? Todos los que somos sus seguidores, pero hay que abrir los ojos a esta verdad. Entonces, es una cosa que ya no se puede negar. Una vez entendiéndolo, no podemos rechazar ese versículo que todas las Biblias lo tienen y que estuve buscando en diferentes, y había una variante mínima en alguna que otra versión, pero la verdad es esa. O sea, nosotros tenemos que ver que Jesús vino al infierno, ¿sí? ¿Para qué? Para pagar por nosotros y para meternos en su haber, en su esencia de espiritual, y sacarnos de esa realidad. Entonces, qué enorme diferencia. Y así como esta diferencia que estamos agarrando la más reciente para que se aclarara, porque algunos me llamaron definitivamente, oye, ¿cómo estuvo eso que manejaste de lo de que Jesús, porque sí lo dice, me lo dijeron, ¿verdad? Porque sí lo dice, pues sí, pues lo dice por esto, que es lo que acabo de explicar ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que tenemos que abrir los ojos? A que la vida sea la que nos maneja, la vida de Cristo. Por eso la Escritura nos dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque si tú declaras que Cristo viva en ti, vives en la vida. De otra manera, la muerte te va a sorprender, y no tienes por qué ser sorprendido por la muerte, porque siempre has estado en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Rechazar esa realidad, hacerla a un lado y decir, yo soy de Cristo, y entonces vences cualquier situación, sea debilidad, sea flaqueza, sea vanidad, sea soberbia, sea lo que sea. Se vence así de fácil, revistiéndote de Cristo. Y entonces la muerte ya no se puede enseñorear de todos sus creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vida de Cristo. Entonces, esto es un fundamento, por así decirlo, para nosotros. Y hablando de lo que estábamos en el tema que teníamos antes de empezar la enseñanza, era que pues la gente cree que se va a ir al infierno algún día si se portó mal. O sea, eso es lo clásico. La gente cree eso, ¿verdad? Entonces, no, hay que abrir los ojos que la gente está en el infierno siempre y cuando no tengamos a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque es el que se fletó, el que dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Porque si Él contiene a todos sus hijos o a todos los cristianos, nos contiene en Él, en sí mismo, que eso es una realidad, es obvio, ¿no? O sea, si no tenemos este conocimiento como cristianos, estamos en el agujero, ¿no? O sea, Él contiene a todos los hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos son el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo y Cristo son uno solo. Entonces, tú estás en el cuerpo de Cristo y estás, ¿qué? En Cristo. No puedes estar solo, el hermano Lego o el hermano Dedo. No puedes. O sea, eso es tache. Es otra de las cosas que abre nuestro entendimiento para ver la realidad de lo que estamos viviendo o lo que se vive en la humanidad. ¿Por qué te digo yo? A ver, ¿cuál fue el primer fundamento por el que nosotros empezamos a decir que la vida de los hombres es muerte?
A ver, salió Adán. ¿Qué hizo Adán? Le dijo Dios, no participes del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día que tú participas de esta realidad del bien y el mal, o sea, de la dualidad, ciertamente morirás. Entonces, yo ya no quiero participar de dualidad. ¿Cuál es no participar de la dualidad? Yo nada más creo en Cristo, que es lo único que hay. Yo nada más acepto a Cristo, que es lo único que hay. Yo nada más me veo en Cristo, que esa es la única realidad que existe, y que eso cambia todo nuestro panorama como cristianos. ¿Por qué? Pues porque ¿en dónde estás? Pues mira, estoy tratando de seguir a Cristo. No tienes que tratar de seguir a Cristo. Bueno, es que yo me estoy queriendo comportar como Dios dice que me comporte. No te tienes que estar esforzando por ver cómo te comportas. Simple y sencillamente te declaras en Cristo y empiezas a sacar toda la basura. Amén. Toda la basura. ¿Por qué? Porque esa es dualidad. El único reino que existe es el de Dios. Y entonces, ¿qué viven los seres humanos? Muerte. ¿Y qué fue lo que le pasó a Adán cuando dijo que iba a participar del conocimiento del bien y del mal? Ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que vino a enseñar en la tierra? Que era mortal. Se acabó. Entonces, si somos mortales o somos de la vida eterna, tú escoges. O estoy en Cristo o estoy en la humanidad. Y la humanidad es muerte. ¿Cómo dices, hermano, que la humanidad es muerte? ¿Tú sabes cuánto vas a morir? ¿Tú sabes cuánta gente se ha muerto hoy? ¿Tú sabes que de hoy a mañana puede pasar cualquier situación y pelas, vamos a decir, y mueres? ¿Tú sabes eso? Sí, yo lo sé que puede ser cierto, pero hay un pero. Si yo estoy en Cristo, no tengo por qué morir. No tengo por qué morir. ¿Por qué? Porque para esto Jesucristo resucitó, para absorber a todos los que somos sus hijos y creemos en Él, para no morir. Y entonces es un engaño que te digan que te vas a morir. Es un engaño que te digan que tienes una enfermedad, que tienes un problema, que tienes una situación, que los nervios se están comiendo, que lo que tú quieras. O sea, hay que borrarlo. Hay que borrarlo de nuestro haber, porque ya no es nuestro haber. Es nuestro haber la vida de Cristo, el poder de Dios, la resurrección. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en mente y con mucha claridad? Esta situación. Ahora, yo sé que no es fácil. Acabo de decir que no debo de decirlo y ahorita estoy diciendo y yo sé que no es fácil. ¿Qué es más fácil? Entonces, lo otro, o considerarme en y esperar hasta que se vaya de mi mente, de mi corazón, de mi haber, de mi forma de ser, que yo soy una persona mortal. Entonces no es difícil, es más difícil estar esperando la muerte y estar conviviendo con la muerte y considerando que todo en esta vida es muerte. ¿Por qué? Porque los hombres mueren, pero los hijos de Dios no. No debemos de morir, no estamos para morir. Estas son las cosas así de fuertes, porque no podías pensar que la situación de Dios iba a ser una chanchada. O sea, lo que es de Dios, y lo que es de Dios es la vida eterna. Y no hay para Él otra cosa. Entonces, por eso se nos hace difícil pescarnos algunas realidades de Dios. ¿Por qué? Se me hace muy increíble que sea tan bárbara esta situación. Se me hace que hasta parece un mito. Pues es más mito del que estás viviendo, porque la Escritura dice que ciertamente morirás, y en el momento en que dijo eso, Adán se consideró muerto y su primera generación, lo primero que hizo su primer hijo fue matar a su hermano y luego murieron todos.
¿Y Dios qué? ¿Dónde está? Volando en la nube sin que tú le hagas caso, creyendo todas las mentiras de los hombres o malinterpretando la escritura de todas maneras, y tú papando moscas, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Jesús dijo, tienes que conocer el verdadero Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Al verdadero Dios. ¿Ok? El Dios en el que has estado creyendo y pensando, ese no es Dios. ¿Ok? ¿Quién quiere leer el versículo? Si hay algunas versiones, porque hay muchas versiones que son, que yo tengo un tablero ahí de versiones como de unas 60 Biblias, y puedo buscar cualquiera de ellas, pero es la idea que se está manejando, ¿ok? Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo. Eso es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan. ¿A quién? Al Dios verdadero. O sea, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice la Escritura. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, qué impresionante es esto, porque tenemos que despertar a una realidad en la que, por estar aquí ahorita y oyendo esto, te puedes apropiar de ello si tú quieres, y si no quieres, que te atropellen en la esquina como perro, que se te venga el mundo encima porque te pusiste muy nervioso, muy vicioso, muy locochón, muy aventado para todo, muy dispuesto, no sé qué puedas hacer como ser humano, pero no tiene nada que ver con la potencia de Dios para dar salvación, ¿ok? El infierno entonces simplemente significa el lugar de los muertos. El infierno es el lugar de los muertos. Y todos los que caminan sobre la tierra en su humanidad están muertos. Oye, yo no me siento que estoy tan muerto. Porque no conoces la vida de Dios. Por eso no te consideras tan muerto. Y si no te quieres considerar tan muerto, todavía hay muchas veces más, y seguir así que no estás tan muerto, pues no tarda en alcanzarte la guadaña de alguna manera. Porque quién sabe cuándo se va a morir. No sabes. De hecho, para Dios, los que no están en Cristo están muertos. Y uno se cree vivito. Pero lo vivo, para Dios, es una cuestión muy diferente, muy distinta a lo que significa la verdadera vida según Dios. Efesios 5:14. Por lo tanto, Él dice: despiértate tú que duermes, y te levantarán de los muertos, y Cristo te dará luz. ¿Por qué dice este versículo así? ¿Por qué son tan agresivos ahorita? Nos están cayendo los versículos, pero con una agresión especial. No es una agresión, es con una realidad de salvación imponente, potente, inimaginable. Ya es otra cosa. La idea de hoy era justamente decir, a ver, ¿en qué te ha parecido distinto el evangelio que hemos estado manejando, como decíamos hace ratito, de Paul Yonggi Cho, que era salvar a todos y salvar a todos y salvar a todos? Es nomás decirles que confesaran a Jesucristo como su Salvador y ya se les puede considerar como salvos. Nosotros no podemos hacer eso. Es una situación completamente diferente. O sea, decirte a ti que tú eres salvo y sentir que cosquillitas un día,
y que digas, sí, ya soy salvo. No, la salvación es vida eterna. La salvación es vida eterna. Y tienes que empezar a trabajar con esta salvación para que se haga carne en tu vida, porque ya está hecha, según Dios, ya está hecha la salvación, carne en tu vida, vamos a decir. Y no puedes decir tampoco carne, ¿verdad? Porque pues carne es sencillamente es ya otra vez volver a la muerte. Porque lo que tienes es que la fuerza la tienes en tu espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces, qué impresionante es esto, porque nos cambia totalmente la forma. ¿Y qué íbamos a pensar? Pobrecitos de nosotros, o sea, pensar otra cosa al respecto. ¿Quién tiene iluminación que no sea de la revelación de la palabra? Nadie. Lo único que recibimos nosotros de Cristo es revelación de vida eterna, no de cuentos. Y entonces, Dios quiere vida eterna. Sí lo creo, hermano, ahora sí lo creo. ¿Y quién me salvará de lo que me va a pasar mañana? O sea, de verdad estamos en el hoyo como seres humanos pensantes, pretendiendo que las cosas de Dios se nos den porque somos llorones, porque somos ambiciosos, porque somos lo que sea. Estamos mal, o sea, estamos en el hoyo. O sea, ¿quién me va a ayudar mañana con mi economía? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a sanar? ¿Quién me va a rescatar este problema que yo tengo? El mío es problema judicial, no, el mío es problema de miles de millones de problemas que tiene el ser humano, y nosotros como cristianos llorando. O sea, sin entender, sin claridad, sin saber lo que significa la gloria de Dios, y que te puedas decir en tu día, en tu forma de vivir, en el día que estés pensando las cosas que estoy diciendo, que es la palabra de Dios, y que puedas decir, Señor, qué bárbaro, no me la acababa yo. O sea, como dudando de ti, dudando de que puedes ser mi proveedor, dudando de que ¿de qué? ¿De qué? Por lo tanto, Él dice, despierta tú que duermes. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A un ángel o a un ser humano? A los seres humanos. Despiértense ustedes que duermen, y se levantará Cristo y los levantará de entre los muertos Cristo, quien es la luz. Y entonces, ¿qué hay? Despierta en el reino de la mortalidad, en el reino físico, en el reino de la opinión, de las ideas brillantes, de los grandes filósofos, de los grandes inventores, de un hombre, la gloria de... ¿Quién quieres que te diga? El científico que tú tengas así como corona de la sabiduría, ¿es ese? ¿A quién tenías por gallo entre los sabios, entre los inteligentes, entre los... La sabiduría de este mundo es nada, ¿ok? Los filósofos, los metafísicos, los de las grandes convenciones religiosas. Ay, vamos a ir al estadio para que se rellene el estadio y que salgan todos salvos. ¿Salvos de qué? Pues si la salvación de lo que se trata es de la vida eterna, que te salves del temor, que te salves de que creas que una situación no se va a dar en tu vida porque ¿y Dios dónde está? ¡Qué barbaridad!
Miren, aquí hice otra barbaridad, puse el versículo 34, pero no le dije de qué capítulo ni de qué libro. Despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Va a estar un poquito más difícil encontrarla, pero bueno, se las tengo resguardada para la próxima. Ok, entonces tenemos que leer cosas impresionantes que nos van a estar alumbrando esta realidad. Y miren, nuestra mentecita y nuestro haber es muy poquito. Por eso es que no podemos dimensionar lo que dice la Escritura. Es increíble. O sea, de verdad, es una situación en la que ahorita, simple y sencillamente, aunque esto fuese viejo o nuevo para nosotros, vamos a decir que para todos es nuevo, que de alguna manera lo es. ¿Cómo creerlo? Hay una sola forma. O aceptas palabra de Dios o aceptas palabra de hombre. Esta es la realidad de este capítulo, del capítulo del asunto entre Dios y los hombres. Dios le dijo a Adán que tenía vida eterna, pero que si metía sus ideas y hacía caso a la serpiente, fíjense, la serpiente es algo chistoso, porque la serpiente, los cristianos se la creen, hasta los cristianos se la creen, fíjense. La serpiente, dicen, es que la serpiente le habló a Adán, y de repente que se volvió muda. Eso nunca lo piensan, nunca lo oí de un cristiano. O sea, la serpiente habló con Adán y ya no sigue hablando. ¿Por qué? ¿Quién le tapó la boca? Pues es una realidad de ¿qué? De astucia y de un ser que se arrastra en lo terrenal. Eso es todo lo que significa. ¿Y quién es ese? Tuca Ferretti, y yo ni lo conozco. O sea, tú y yo. ¿Ok? Eso es la verdad de la serpiente. ¿Ok? Y además de que nomás vive de la tierra, o sea, de lo terrenal, no de lo celestial, porque estamos hablando de lo celestial, que es Dios, y de lo terrenal, que son los hombres. Pero ahora, ¿qué vamos a decir? No, pues lo terrenal es esa serpiente que es la astucia con la que tú quieres superar los principios de Dios. Y además, esa serpiente lo único que tiene es veneno de muerte. Se llama humanidad. Humanidad. Pero es que, hermano, debías de ser más considerado y ver quiénes son los que están en la congregación para decir cosas tan fuertes. Tenemos que aceptarlas, tenemos que oírlas, y si gustas no hacerle caso, porque podemos ser más cristianos que no hacemos caso, que los que puedan no ser cristianos o no declararse cristianos, y la situación es exactamente la misma: o vida o muerte. Despiértate tú que duermes, y el Señor alumbrará tu camino. Dormir para la Escritura es morir. Para la Escritura, los que están dormidos están muertos. Para la Escritura, según el apóstol Pablo, todos los hombres viven en muerte, están muertos o dormidos. ¿Por qué Jesús levantó a Lázaro, que ya dormía? Porque lo sacó de la muerte. Y no solo porque durmió, sino porque antes de que durmiera estaba dormido, según Dios, hasta que no se apropiara de la vida de Cristo. Colosenses 1:9.
Y por esta causa también oro por ti y deseo que puedas estar lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, entendimiento espiritual. ¿Crees eso? Todo lo que Dios quería al principio o desde el principio es la perfección. Dios no quiere que seas fuera de esa realidad. Nadie. Ok, entonces Colosenses 1:11, fortalecidos con toda fuerza, de acuerdo con su glorioso poder, con toda paciencia, con alegría, todos los que hemos experimentado algo así, hemos cambiado el sufrimiento por el gozo. Esta es nuestra realidad. Dando, dice el capítulo 1, versículo 12 de Colosenses también, dice, dando gracias al Padre que nos hizo encontrarnos o nos capacitó, dice otra versión, de ser partícipes de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la luz? La de Cristo. ¿Quieres decir que es Tesla el campeón de los inventos? El cochetito, el cochecito y muchas cositas que ha inventado, qué lindas, pero es máxima, lo máximo. No, Einstein, wow. No, el que tú quieras poner de los efectivos, o sea, sería incongruente compararlo con Dios. Entonces tenemos que ver que esta realidad de reconocer el señorío de Dios es quitar de tu corazón esta palabra que dijo Adán en sus primeros versículos o en sus primeros tartamudeos que dio: tengo miedo. Y tuve miedo. ¿Por qué? Se separó de Dios. El miedo te puede abrazar en el momento que menos te imaginas. Entonces, lo que Dios quiere que tengas es esto. En el principio, desde el principio, dice el apóstol Pablo, desde el comienzo, ahí les va que el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que vino Jesús a la tierra. Mucho antes. Acuérdense que hemos hablado de Enoc, que fue traspuesto y fue, ¿qué quieres que te diga yo? A lo mejor, no sé, voy a decir una barbaridad porque no tengo mucha imaginación para eso, pero después de 1500 años antes de Cristo, y fue levantado porque creyó a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener clara una cosa. 2 versículos importantes. En el principio creó Dios los cielos. Y luego en San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Si nosotros creemos hasta ahí nada más, si nosotros queremos seguir comiéndonos todo lo que tú quieras, lo que tú sientes que es padrísimo, lo que tú crees que es tu profesión, tu forma de vida, lo que tú siempre has soñado, sueña y que ojalá no se vuelva una pesadilla, porque el sueño de Cristo fue entregar su vida por todos los hombres. Quien voltee a ver esta realidad tiene vida eterna, y empezar a comer y a comer palabra
para que esa palabra sea la que forma tu nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Pues bien, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y tú vas a creer o no vas a creer, tú vas a vivir o no vas a vivir, tú vas a esperar a ver si es cierto que lo que dijo el hermano Pancho. No, el hermano Pancho no dijo nada, el hermano Pancho leyó las Escrituras. Amén. Y es lo que dijo Dios. Y si tú lo quieres creer, bienvenido, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vas a voltear a ver su palabra, a ver su verdad, a ver la única realidad que existe. La demás toda. Por eso dice la Escritura que la tierra se acabará y no tarda. O sea, como vienen las cosas, no tarda. La situación con Putin y con el otro, ¿cómo se llama? El presidente de allá de Zelensky, ya que están cerrándole el ojo a los chinos y que luego que el otro, le están cerrando el ojo al que está bien aventurado, que tiene ahí a los coreanos hasta abajo, también filudísimo. De cualquiera loco de esos, con todo el perdón, se le puede salir el de que, ¿saben qué? Vamos a darles una leccioncita a fulano. Y aviéntenle con una realidad. Estuvo fea, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial. No. Estuvo fea la Segunda Guerra Mundial. Otro poquito más. Está fea una guerra nuclear. Y nomás por la ira de un hombre puede soltarse esto. Por la chiflazón de un hombre, por la envidia, por la avaricia, como lo que hizo Hitler. ¿Por qué? Por la avaricia de decir, nosotros vamos a hacer los uyuyuy, los ainanita y los meros. Pues pobre de ti. Terminó, quién sabe cómo, no nos interesa, pero el seguro ya no está entre los vivos. ¿Ok? Entonces, además te voy a decir una cosa. Bueno, eso será otra lección. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Dios, que estamos en tus manos y tú nos das vida. Solo vida y vida en el Espíritu. Y esto nos llena porque tu presencia se hace clara, Señor, vigente, real a nuestras vidas. Gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.